tendremos que tomar una decisión sobre lo que queremos seguir haciendo en Valparaíso. Yo quiero invitarlos a que continuemos en el esfuerzo en que hemos trabajado estos 4 años. Nos propusimos ser capaces de poder combatir la pobreza y en ello hemos sido exitosos. Hoy día el desafío es ser capaces de poder crear nuevas fuentes de trabajo, dándole los medios y las posibilidades a nuestra gente de poder vivir no solo en dignidad, sino en las condiciones que cada uno de nosotros desea. Nuestra ciudad, nuestra comuna es una comuna pobre y que no tiene ingresos. Está el gran problema de la gestión. O sea, indudablemente que estamos en un escenario donde hay una presión por mayor gasto y hay pocos ingresos. Pero la manera como se ha gestionado el presupuesto municipal ha sido muy cuestionable. Desde luego que la verdad no es ninguna situación confortable el hecho de arrastrar deudas que son millonarias en miles de millones de pesos. Es fuerte y, como digo, forma parte también de un proceso que ha tenido que vivir en los distintos tiempos la ciudad, que se le ha obligado a mantener y administrar sistemas que vienen desfinanciados desde el gobierno central, una deuda que se arrastra en los 2 últimos decenios, vale decir, debemos tener ahí sobre los 21.000 millones de pesos. Esto va incidiendo y que me ha arrastrado a mí también. Esta deuda viene pero desde hace mucho tiempo, pero con todo ya hemos bajado ya. Todo lo que ha sido municipal se ha vendido por las deudas que van quedando y las plata. El Estadio Valparaíso era un estadio municipal y que cuando terminó la gestión de Pinto, en realidad una de las medidas que se tomaron, producto del tremendo déficit, fue ofrecerle el estadio al fisco y de esa manera el fisco lo compró. Y hoy día el Estadio Valparaíso es del Ministerio del Deporte, no es municipal. Valparaíso termina perdiendo su patrimonio para pagar importantes deudas. Yo creo que la causa fundamental está en la acción de la dictadura de Pinochet, que sacó la educación y la salud de la responsabilidad del Estado y se la pasó a las municipalidades, sin dar los financiamientos necesarios. Aquí se pasaron las responsabilidades, pero no se pasó el financiamiento. Esta espada de la asistencia promedio para el financiamiento de la educación pública es una situación que es insostenible, porque cuando uno tiene un plantel de profesores, cuando uno tiene un plantel de aguas, de luz, de servicios, que son fijos, ¿ya?, no puede a final del mes, cuando el Estado le dice, mire, te voy a liquidar la subvención, pero te lo voy a liquidar por asistencia promedio. Y esa asistencia promedio es un porcentaje del 9, del 10% menos de recursos que uno no lo puede traspasar ni a los servicios ni se los puede traspasar a los sueldos. Por lo tanto, ahí viene históricamente todo lo que son los movimientos internos para poder llegar a pagar los sueldos de los profesores y a mantener la previsión al día. O sea, desde el tiempo de Hernán Pinto, este municipio, estamos hablando desde los 90, empezó con una situación de endeudamiento y además de déficit cada vez mayor, lo cual en el periodo de Cornejo disminuyó un poco, pero nuevamente en el periodo de Castro vuelve a la misma lógica anterior. En esta administración es cuando más se ha llevado del presupuesto municipal a la administración, particularmente de educación. Esto da cuenta hoy día de ingresos anuales de sobre los 2.800, 3.000 millones para sostener recién, para poder llegar a pagar y para poder ir declarando las previsiones que nos permitan
el seguir funcionando. Ha existido un pésimo manejo al interior de la municipalidad en materia de administración financiera. Esto lo han señalado distintas instituciones. Por ejemplo, la Contraloría General de la República el año 2011 rectifica o establece una situación que todo el mundo sabía, ¿no? Que los dineros que el municipio de Valparaíso debía gastar en educación los terminaba gastando en fines distintos. Más de 1.500 millones de pesos desviados. Y ahí tenemos las consecuencias. Mala infraestructura, escuelas que se han cerrado. Más sale que entra. Porque plata para allá, plata para acá, para esto otro. Como pasa en la corporación nosotros no tenemos casi nada de atribución. Pero sí tenemos que apoyarla. 400, 500 millones de pesos. Existe una deuda con empresas que son proveedoras de servicios. Y lo que hace la municipalidad es repactar esa deuda de tal modo que se hagan pagos por adelantado, qué sé yo, o se postergue el pago a los proveedores, eso claramente con un interés mucho mayor. Por lo tanto, la municipalidad va quedando mucho más endeudada hacia adelante, pero en lo inmediato puede ir cubriendo las demandas inmediatas. ¿A quién le discutimos? Al de turno. Este es el alcalde de turno que tiene la ciudad de Valparaíso. Discutámosle a él, ¿cómo pudo usted hacer este manejo? ¿Ya? Incluso tengo el descaro de acusarlo de notable abandono de deberes, ¿ya? Cuando sabemos que de origen, ¿ya?, no tiene una situación, ¿ya?, que pueda dar cuenta que a que lo que consume la ciudad debemos enfrentarlos con los pocos recursos que tenemos. Fuimos 4 concejales que hicimos la denuncia contra el alcalde. ¿Por qué? Porque es verdad. Una mala administración en la cual él no está preocupado. Yo creo que ahora está más preocupado en la campaña. O sea, aquí hay tenido varios alcaldes que lo único que les ha interesado es reelegirse y que no están dispuestos a tomar ninguna decisión difícil. Tenía un municipio con una dotación de personal que no corresponde al punto de equilibrio para ser un municipio eficiente. Porque se pagan favores políticos y tú te vas a dar una vuelta a la municipalidad y te encontrás con gente y te dicen, no, este compadre es de Pinto. Gallo que fue alcalde hace 20 años atrás. No, este compadre está cuando estaba Bartolucci. Este otro es de Castro. Este otro es de Cornejo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es muy mafioso esta ciudad y este país, digamos. Si no pertenecía a una mafia de deseo, socialista o PC, no eres nadie. Hay muchas mafias. Incluye, bueno, las viejas mafias de la derecha, los mismos marinos, los milicos, tienen todas mafias. Pero están las mafias DC. ¿Cómo se articulan? Bueno, tienen sus operadores, pues son viejas mafias, ¿eh? Y que tienen alguna relación, obviamente, con el mundo empresarial, alguna con el mundo municipal, y se van articulando perversamente con sus operadores político-culturales, los cerros, tienen todo es apasionante verlo, digamos, o sea, pero el nivel de daño que hacen es muy grande, digamos. Tienen su sistema de operación. Y eso sería bueno desbancarlo, destruirlo de alguna manera, por el bien de la democracia y por el bien de la ciudad. Nos acostumbramos a vivir ese modelo, ¿te das cuenta? Entonces la gente naturalmente se mueve en ese modelo. Tenéis que hablar con él, tenéis que hacerlo de acá, tenéis que hacer... Es como la obsesión por hablar con el que hay que hablar, por tocar la tecla que hay que tocar y todo eso. Y lamer el culo que hay que lamer, digamos. Bueno, y hay mafias de todo tipo, entonces se mezclan con los dealers, con los consumidores de droga, con mariconeos, con de todo. Como en la política. Hay que ponerse las zapatillas y salir a recorrer todos los rincones de Valparaíso. El político grande que manda a sus boludos, a sus operadores chiquititos por la región. Antes, en la época de la dictadura, ya estaban armados. Los delincuentes de la DC, qué sé yo, todos los operadores o los grandes poderes deben haber mandado para distintos lugares a su gente. Bueno, los mandaban, se fogueaban, después iban ascendiendo, era gobernador, y esos tipos tenían ramificaciones, tenían sus poetas, tenían sus artistas, tenían todo. ¿Ah? Pégate una cantadita. Ese modelo de mierda está
muy instalado, digamos, es como casi natural. Es la situación de la ciudad que viene arrastrándose hace tanto tiempo. Yo creo que así como se está investigando a nivel nacional, en el momento en que se empiece a investigar con más detalle lo que pasa en la ciudad y en la región, por supuesto que se va a encontrar mucho. Durante el mes de abril dimos cuenta de una encuesta que se llamó la encuesta política de la Fundación Piensa. Todas las autoridades que evaluamos, que son el intendente, los senadores, los diputados, los gobernadores y los alcaldes de la región, las notas fueron bajas. Lo que ocurre es que estamos en un concierto donde existe una tremenda desconfianza producto de acciones de quienes han tomado decisiones, muchas de ellas que han sido delictuales. La muestra está en los últimos gobiernos regionales, los últimos 2 gobiernos regionales de Valparaíso, y no estamos hablando solo de la ciudad, sino que de la región, han terminado con procesos con personas detenidas. Yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver con el hecho que muchas de las autoridades no tienen en su cabeza el compromiso con el pueblo de Valparaíso. Esa carencia de formación personal es la que ha afectado mucho. A mí me da risa la ignorancia. A mí me pueden tratar de flight, me pueden tratar de 1000 cosas, pero creo que he visto, he practicado, he experimentado más cosas que cualquier político con corbata allá afuera y tengo mundo. Soy trilingüe, tengo una inteligencia que creo que, humildemente te lo digo, que tiene que acercarse y conocerme mejor antes de decirme cosas, ¿cachai? No sé si me atrevo a decir que yo soy una nueva política, solo que yo estoy tratando de ser alguien que sea uno de ellos en quien puedan confiar. Traigo ideas, que eso me ha servido mucho estar viviendo afuera, porque hay otros puertos a nivel internacional que lo han hecho súper bien, y yo siempre insisto, nosotros también podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo o mejor incluso. Soy un ciudadano más y que estoy en mi derecho a tratar de ser alcalde, y me han aconsejado de no acercarme a los políticos, de hecho, de no acercarme ni al PPD. Ahora el PPD en este caso sí me apoyó, entonces yo agradecido. Si mañana el Partido Radical, el Partido Comunista, que muchos lo están haciendo, apoyándome, personas que yo ni me imaginé lo están haciendo, es porque quieren y creen en que son tiempos nuevos, una nueva era. Leo, creo que sería un tremendo alcalde para Valparaíso. Juzgar a Méndez por su origen, sus tatuajes o la forma que habla, creo que es una manera clasista, que fue en un momento en cómo giró el debate respecto a su irrupción en la política de Valparaíso. Creo que tenemos que juzgar a los candidatos y a los proyectos en torno a sus ideas. Y hoy día Méndez es el candidato de la nueva mayoría. Él optó por un camino que tiene que ver con seguir pensando que al alero de los partidos tradicionales, al alero de la vieja política de Valparaíso, es posible construir alternativas. Hoy día la nueva mayoría es un obstáculo para poder construir y recuperar un Valparaíso distinto. No basta echarle la culpa simplemente a Pinto. No basta simplemente echarle la culpa a las mafias, que son muy y completamente responsables por el estado de Valparaíso. Pero aquí hubo también un proceso mucho más profundo de desarticulación del campo popular de Valparaíso. En realidad aquí se instaló una práctica hace muchos años atrás, que viene del tiempo de Pinto y antes incluso, en tiempo de dictadura. Se adoptó una manera de gestionar el municipio desde el clientelismo. ¡Aplauso para el alcalde! Se instala una cultura donde se trabaja de una manera bastante mercantil en realidad. Yo demando una necesidad que sin duda la gente la tiene, y el Estado ofrece, no solamente el Estado, sino que mediante las campañas políticas se ofrecen pequeños beneficios. Y muy lejos está de la concepción de derechos sociales. Entonces, en un escenario de mucha pobreza y mucha debilidad desde la ciudadanía, muchas veces una caja de alimentos, un paquete de tallarines es suficiente razón como para obedecer o entregar su lealtad a alguna persona. Ni siquiera se trata de ideas, sino que a alguna persona.
Porque aquí hay acarreos. El que tiene más plata acarrea más gente. Ponen micro, ponen de todo para bajar a la gente. Y van donde la gente más humilde, dice ya, mira, le llevan su cajita de mercadería, le regalan su microondas, ¿cachai? Un tubo de gas, cualquier cosa. La gente, yo sé, bueno, queda feliz porque yo sé que necesita. Pero detrás de esto hay un abuso, hay un aprovechamiento. ¿Por qué? Por los votos. Lo que yo escucho en la calle es que la gente está agotada de promesas falsas. Por eso el programa de Leopoldo Méndez son cosas reales, no son fantasías. Ahora después Leopoldo Méndez es un soñador. Sueña con un aeropuerto, Valparaíso sueña con el tren entre Valparaíso y Santiago. Hay muchas cosas que uno puede soñar, pero nada es imposible. Eso lo he experimentado yo en mi propia vida. O sea, para yo demorarme 10 años para llegar a tener un contrato con una gran discográfica a nivel mundial, es porque hay que ser perseverantes. También se puede soñar, si no cuesta nada, pero también hay que trabajarlo, ¿cachai? Es producto del modelo neoliberal, ¿no? De esta forma de concebir la vida exitista, que parece ser de que pone solamente el esfuerzo individual como una herramienta para poder avanzar. Nosotros profesamos una sociedad con valores contrapuestos a esa. Nosotros profesamos una sociedad de oportunidades, como te decía yo, una sociedad de igualdad, una sociedad no segregada, una sociedad que ofrezca oportunidades a sus jóvenes. Y por tanto representamos quizás un modelo de sociedad distinto al neoliberal. Tenemos que saber bien el estado en que se encuentra la municipalidad, y ese siempre es un misterio para la gente. La municipalidad hoy día es una caja cerrada, oscura. Yo creo que solamente Jorge Castro y Pinto saben qué es lo que hay al interior de la municipalidad en estricto rigor. Lo cual también incita o provoca mucha desconfianza de parte de los actores. O sea, desde el Estado, la verdad es que para invertir o destinar recursos en Valparaíso, yo creo que hay que pensarlo 2 veces por la manera como se van a gestionar esos recursos. Si es así, me parece que lo mismo va a ocurrir con el sector privado. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Yo no tengo datos concretos porque aquí hay una cofradía gigantesca que cruza colores políticos, pero la cantidad de cosas que dicen que ocurren en la dirección de obras de la municipalidad, en la manera en cómo se hacen los planos reguladores, en la manera en cómo se instalan los negocios, en la falta de disposición para que las cosas se hagan con mayor rapidez, es brutal. Ahora, es lo que la gente ha elegido. ¿De qué estamos hablando? De un municipio que no responde a lo que requiere la ciudad, sino que responde a una cosa política. Y eso ha traído que tú no pongas gente pujante, con condiciones, con capacidades, con visión, gente que nadie quiere venir a trabajar al municipio de Valparaíso. Y eso el país lo sabe. Y por lo tanto, en la actual estructura, aquí venga Superman o Mandrake el Mago, va a ser exactamente lo mismo.